se nos había olvidado. Así que ahora estamos grabando, ¿ya? Pero bueno, vamos a ir al grano en todo caso con esto, así que vamos a ir revisando. Ya, para la próxima pongo un post-it ahí en la pantalla antes de empezar. Bueno, entonces lo que les iba contando, y voy a dejar esto repetido, nosotros tenemos un elemento que podemos reconstruir qué le pasó. Tenemos bien definida acá una quebrada que fue atravesada o cortada más bien por algo, y este algo que la corta la desplaza, ¿ya? Esto geológicamente es una falla, ¿ya? Y el ejercicio acá de reconstruir el movimiento es bastante sencillo. En cierta forma es cosa de volver a poner las dos partes de la quebrada juntas, ¿ya? Entonces, eso es un poco lo que hacía lo que hace la geología estructural, ¿ya? Entonces, vamos a tener que entrar a un par de definiciones básicas, como la vez anterior tuvimos que llegar a la definición de mineral para poder entender qué era el, el- el elemento más básico. Nosotros ahora vamos a entender que las estructuras como resultado de algo, ¿ya? Y las estructuras son deformación. Y la deformación es un resultado de un esfuerzo, ¿ya? Entonces, bueno, sorry, el puro texto, pero es lo que mejor se me ocurre poner ahora. En el fondo, nosotros vamos a entender la deformación como todo el cambio de volumen, o de tamaño, o de forma de una masa, en el caso de nosotros una masa rocosa, pero es de cualquier material, ¿ya? Entonces, deformación, para nosotros, es, por ejemplo, agarrar esta libretita y moverla, ¿ya? Esto ya en sí es una deformación. Pasa lo mismo con las rocas. Nosotros las rocas pensábamos que son súper duras, y sí, son duras, pero son, a largo plazo, se van moldeando, tienen cierto grado de ductilidad, entonces se van deformando, ¿ya? Y ahí tenemos que volver al concepto de fuerza. La deformación básicamente es resultado de una fuerza que se aplica, pero no una fuerza como la aprendemos típico en el colegio, que te ponen así como un punto, un vector, que dice la fuerza es una propiedad que tiende a cambiar la inercia, los cuerpos, etc. Sino que más bien vamos a pensar el, que lo que produce la deformación son esfuerzos, ¿ya? Y los esfuerzos tienen la característica, o más bien, o por definición son una fuerza aplicada a cierta área. Entonces, cada uno está en alguna posición, yo estoy sentado en una silla, entonces yo estoy ejerciendo cierto esfuerzo sobre la silla, ¿ya? Estamos sometidos todos a esfuerzos también, la atmósfera nos está apretando, ¿ya? Y nosotros tenemos una superficie corporal que en el fondo está sufriendo por cada centímetro cuadrado nosotros cierta presión por parte de la atmósfera, ¿ya? Entonces nosotros estamos sometidos a esfuerzos, ¿ya? Más que fuerzas, son esfuerzos los que nos están afectando. Al pisar, cada pisada de nosotros aplica un esfuerzo sobre lo que estamos pisando, y están así que si de repente van a edificios muy antiguos, muy antiguos, uno ve como las escaleras, por ejemplo, están desgastadas, justamente porque además además del esfuerzo existe como roce y otros parámetros también que van deformando, pero en el fondo vamos modificando la estructura original, ¿ya? Entonces, en general el esfuerzo lo podemos considerar como una fuerza aplicada sobre un área, ¿ya? Y nosotros reconocemos tres tipos de esfuerzo, ¿ya? Estos tres tipos de esfuerzo se definen en función del esfuerzo mayor. Como les contaba, nosotros estamos sometidos a una serie de esfuerzos en todo momento, pero existen ciertos esfuerzos mayores. O por ejemplo, yo que estoy sentado en la silla, siento cómo estoy sentado de manera mucho más notoria que cómo me está apretando la atmósfera. Y ahí, por ejemplo, tengo un esfuerzo que es un esfuerzo principal, ¿ya? Entonces, cuando tenemos los esfuerzos, y tenemos un esfuerzo principal, este se va definiendo según qué le pasa a lo que está afectando. Y ahí lo dividimos en tres tipos particulares. Uno, que es el esfuerzo compresivo, que es cuando nosotros apretamos algo, ¿ya? Normalmente cuando apretamos, estamos comprimiendo
¿ya? Y eso hace que, por ejemplo, un cuerpo rocoso, en este caso, se acorte, ¿ya? Y eso se le llama deformación contraccional, se produce una contracción. Entonces, cualquier cosa que yo agarro y le aprieto, el librito este, lo aprieto, voy a hacer que finalmente entre mis dos manos se produzca un acercamiento. Y eso en el fondo es un resultado de un esfuerzo compresivo. Por otro lado, si nosotros tiramos, vamos a generar un esfuerzo tensional, ¿ya? Y la deformación que eso genera es una extensión. Ahí estamos súper bien, ¿cierto? Apretamos, comprimimos, tiramos, extendimos. Y por otro lado tenemos otro tipo de esfuerzo, que es el esfuerzo de cisalle, que este cuesta un poco más entenderlo, pero es el esfuerzo que aplica, por ejemplo, una tijera al cortar. Es un esfuerzo como de desgarre. O cuando ustedes tienen un mazo de naipes y lo van moviendo, de hecho busqué un mazo de naipes para mostrarles, pero no tengo mazo de naipes acá en la casa. Para mostrarlo, va uno desplazando un lado con el otro y se va generando una especie de deformación en que cada una de las cartas no deja necesariamente estar en contacto con la otra y se van desplazando horizontalmente, ¿ya? Y ese esfuerzo, que es un esfuerzo de corte o de desgarre, se le llama esfuerzo de cizalla. Y esos son los tres tipos de esfuerzos que normalmente se ven en la Tierra y en la corteza terrestre. Y por otro lado, la deformación propiamente tal, la vemos con tres tipos de deformación, ¿ya? Tenemos por un lado, y esto es bien importante, y esto se aplica mucho para el estudio de terremotos, por ejemplo. Por un lado tenemos la deformación que se llama deformación elástica. ¿Qué es la deformación elástica? Es lo que nosotros vemos en esta serie de fotografías. Vemos esta pelota de tenis que va cayendo, rebota, cae contra el suelo. Pueden ver cómo la pelota se aplasta un montón y después en el rebote empieza a subir y vuelve a tener su forma original, ¿ya? Eso es la deformación elástica. La deformación elástica es la deformación, perdón, cuando tú dejas de aplicar el esfuerzo sobre el cuerpo que estás afectando, el cuerpo vuelve a su forma original. Otro ejemplo de deformación elástica es, por ejemplo, este tallarín. Si yo aprieto este tallarín, se deforma y después vuelve a su forma si dejo de ejercer ese esfuerzo. Y eso es una deformación elástica, ¿ya? Y por otro lado, tenemos la deformación plástica. La deformación plástica es una deformación que es permanente, ¿ya? Es una deformación que no vuelve una vez que uno deja de aplicar el esfuerzo, que no vuelve, me refiero, no se recupera por parte del objeto que está sufriendo el esfuerzo. Entonces, en deformación plástica tenemos dos tipos de deformación. Uno, que es la dúctil, ¿ya? Cuando algo se rompe, o sea, perdón, cuando algo se deforma pero no se rompe. Cuando tenemos, por ejemplo, y ahí muestra la figura plasticina, ¿ya? Tenemos una plasticina que uno mueve, deforma, amasa, o cuando está amasando el pan, cualquier cosa que uno hace, donde el material no pierde una coherencia interna, donde no pierde esta unión de cada uno de sus puntos. Y por otro lado, tenemos la deformación plástica frágil. Cuando la deformación plástica frágil ocurre, es cuando normalmente ya se pierde la cohesión de las partes de algo. Por ejemplo, lo que muestra esta foto, que quizás más de alguien le ha pasado, que se le rompe el teléfono, se cae, se rompe, o cualquier otra cosa, el jarro que vimos en la primera figura, y ahí tenemos una deformación frágil. Entonces, vamos a pensar en la deformación elástica que pasa o por ejemplo, cuando pisamos en un trampolín o cuando pisamos en alguna escalera que es media blanda, que uno dice, o una tabla, que después que uno sale vuelve a recuperar su forma. Tenemos eso y tenemos la plástica, que es algo que es permanente, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con las rocas? Con las rocas pasa un poco lo mismo, ¿ya? Nosotros con las rocas podemos tener una deformación, que es una deformación elástica, ¿ya? Y esa normalmente se ve cuando ocurren terremotos, cuando ocurren terremotos
antes debería hacerle como una charla de terremotos quizás también en algún momento, pero en el fondo, al momento que se genera esta liberación de energía, no sé si han escuchado, se recuerdan que hay ciertos alzamientos en la costa y todo eso. Bueno, eso es parte de una deformación elástica que se libera cuando viene el terremoto. Y hay una deformación que es cuando uno llega más que cierto límite de resistencia a las rocas, donde se llega a la deformación plástica. Y ahí la roca puede participar, o puede más bien responder, de manera de tener una deformación dúctil. Y cuando es dúctil, se puede romper o puede plegarse. Entonces, acá vemos, por ejemplo, en esta figura, que tenemos algunas rocas que prácticamente, o más bien fluyen, sin ser un fundido, sin ser un líquido, ¿ya? Y acá, de la charla anterior, vemos, por ejemplo, lo que son las rocas metamórficas. Esta es una foto de una roca metamórfica, y la roca metamórfica en sí, a escala geológica, fluye. Otra roca que fluye es el yeso. Si ustedes han ido a la cordillera y han pasado en los lugares donde aflora yeso, ¿ya? Cerca, por ejemplo, de los baños del Plomo, o en distintos lados, de los baños de Colina también más arriba, existen ciertos afloramientos de yeso que básicamente son como unas gotas invertidas, se le llama de Diapiro, y esa es una roca que está fluyendo a escala geológica, se está moviendo como un fluido. Y por eso tiene estas banditas blancas y negras, y que uno ve que están completamente así como deformadas y todo. Ahora también las rocas se pueden plegar, ¿ya? Se pueden plegar, se pueden deformar, como vemos en esta foto. Vemos acá que están completamente plegadas. O se pueden fracturar, ¿ya? Y si se pueden fracturar, en el fondo ya estamos hablando de una deformación frágil. ¿Y qué influye o de qué depende de que una roca se comporte de una u otra manera? Son varios. Uno depende del material. Como les contaba recién, el yeso, geológicamente hablando, es un fluido, prácticamente. A escala es muy dúctil. Entonces, a una escala temporal de miles a millones de años, el yeso busca los espacios y va subiendo, va desplazándose. Tiene poca densidad, entonces se va moviendo. La temperatura, cuando tenemos rocas a mayor temperatura, que en cierta forma es a mayor profundidad en la corteza, también van a tender a formarse, que es como el queso. Cuando el queso se calienta, se empieza a ablandar un poco y se puede formar más fácil que cuando está muy duro. Entonces la temperatura también afecta cómo se va a comportar la roca, ¿ya? La presión, cuando la roca está muy apretada, muy comprimida, va también a deformarse de una manera más bien dúctil, ¿ya? Si, si, si hay poca presión, va a tender a romperse. Y por eso, por ejemplo, en la cordillera, lo que ocurre con los terremotos es que son terremotos más bien superficiales, porque los terremotos son producto de formación frágil, ¿ya? Son una respuesta frágil a ciertos esfuerzos, ¿ya? Y el tiempo en que se aplica el esfuerzo también es súper importante, porque uno, una roca, por muy dura que la vea, si es que está mucho tiempo ejerciendo en un esfuerzo, varios cientos de miles de años, y el esfuerzo no es tan grande, tan intenso, esa roca lo más probable es que se deforme, no se rompa, se va a ir moldeando, ¿ya? Entonces, básicamente estos factores, nosotros vamos a ver cuáles son las diferentes formas en que va a reaccionar una roca respecto a cómo funciona. Y de ahí nosotros caemos en la estructura, ¿ya? Y las estructuras geológicas básicamente son el resultado de estos esfuerzos, como les decía hace un ratito, y que normalmente se diferencian, o más bien se separan en lo que son los pliegues y las fallas y las fracturas, ¿ya? Donde unos representan una deformación más bien dúctil y por otro lado una deformación frágil. Entonces vamos a ver los pliegues, los vamos a ver bien rápido, después nos vamos a dar una vuelta en Google Earth, vamos a ver un par de pliegues así como a escala satelital, y después vamos a ver las fallas, ¿ya? Entonces, en general los pliegues nosotros los estamos o los separamos en dos grandes familias. La verdad es que uno después, como toda la vida, empiezan a separar en subfamilias y todo, pero lo que nosotros, así como lo más simple, la más primaria separación, es justamente esta, de cuáles son los sinclinales y cuáles son los anticlinales. Los nombres son un poquitito complicados, existe una mnemotecnia, ¿ya?
y que la mnemotecnia es que el anticlinal, que es el que nosotros tenemos acá a mano derecha, tiene una forma de A, ¿ya? Esa es básicamente la mnemotecnia, ¿ya? Puede ser una forma de O, puede ser como esto. y el sinclinal más bien puede tener la forma de una U, de una B, y es como al revés, es como invertido. Pero en verdad la definición o qué es lo que hace que uno sea uno u otra cosa es hacia dónde están los estratos, ¿ya? Nosotros si pensamos que todos los estratos, que son los cuerpos de roca, se apilan como si fuesen una torta mil hojas, los estratos de más de abajo van a ser los estratos más antiguos y los estratos de más arriba van a ser los estratos más recientes, ¿ya? Porque igual que armando una torta, uno va colocando cosas una sobre otra. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que en el anticlinal, los estratos más antiguos son los estratos que van a estar más bien cerca del núcleo del anticlinal, cerca del centro, ¿ya? Entonces, si uno viene caminando, por ejemplo, acá imaginémonos que hay un camino acá abajo. Si vamos caminando en este anticlinal, vamos a ir atravesando las rocas más jóvenes, yéndonos un poquitito más antiguos, más antiguos, más antiguas, llegamos al núcleo, y después nos vamos caminando y vamos saliendo ahora progresivamente a las rocas más recientes. Mientras que en un sinclinal, nosotros vamos desde los lados hacia el centro, y vamos a ir caminando y vamos a ir encontrándonos rocas progresivamente más jóvenes, hasta que llegamos al centro, y una vez que llegamos al centro, las rocas son las más jóvenes y después nos empezamos a alejar y vamos a empezar a tomar rocas más antiguas en el camino. Entonces esa es la principal diferencia de estos tipos de pliegues, ¿ya? Eh, Puse un par de fotos más para que podamos así como ver un par de ejemplos más claros. Acá tenemos un anticlinal, súper clarito. Acá hay una persona para la escala, ¿ya? Entonces esto tiene una forma de pliegue, de apretado. Y por otro lado tenemos, claro, esto que es un sinclinal, que tiene una forma más o menos de U, ya donde está al revés. Y en este caso entonces las rocas más recientes son las que están acá arriba, ¿ya? Están en el centro. Mientras que, por ejemplo, en las rocas más antiguas en el anticlinal son las que estarían acá en el centro, ¿ya? Acá hay todo un tema de erosión, después qué va pasando, una serie de características más, pero es eso básicamente, ¿ya? Eh, la gracia de estos pliegues, y bueno, por eso traje el tallarín, es que nos cuentan la historia de cómo se apretó la roca, ¿ya? Si nosotros, por ejemplo, tenemos, ahí se ve como esa escala, sí, esas escalas. Vamos a ocupar dos, ¿ya? Tenemos tenemos dos estratos. Nosotros podemos tener, vamos a jugar a ser anticlinal porque es más fácil en este caso. Si juntamos y deformamos, vamos a tener uy, se me rompió una vez. Ahí pasó la deformación frágil. Vamos a tener la deformación que nos está diciendo esto se apretó, ¿cierto? Pero no sabemos dónde se apretó. Si puedo dejar una mano quieta y muevo la otra, y la muevo en horizontal, también se va, voy a dejar esto acá abajo, también va a pasar lo mismo, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si yo muevo una mano y levanto un poquitito? Este anticlinal ya no va a ser simétrico, va a estar apuntando hacia el lado. Y en este caso va a estar apuntando que mi mano derecha, lo volví a romper de formación frágil, que mi mano derecha fue la que se estuvo levantando, ¿ya? Lo mismo hacia el otro lado. Vamos a jugar un poquitito más corto aquí, ¿sí? Si tenemos, levanto la otra mano, ahora es más difícil, pero se me va a romper antes. Vamos a tener una deformación que va a indicar que empujé de aquí hacia allá, a diferencia del anterior que indicó que empujé hacia acá. Entonces, mirando esa deformación, o cómo se deforma la roca, nosotros podemos ir reconstruyendo la historia que la afectó, ¿ya? Entonces vamos a pasar, y les voy a pasar a mostrar un par de figuras, o sea, de lugares en Google Earth, ¿ya? Y ahora estamos viendo, sí, estamos viendo. Entonces vamos a ver un par de estructuras, ¿ya? Entonces, pónganselo, pero no se mareen. Entonces, por ejemplo, nosotros acá en el Ártico, ¿ya? Está dando vuelta en distintas partes, uno puede ver estructuras grandes, pliegues grandes. Pueden ver cómo estas rocas están plegadas, están deformadas, ¿ya? Fueron afectadas por esfuerzo, ¿ya?
y uno puede ir mirando distintos lugares. Aquí nosotros vamos a pasar a África. Podemos ver también cómo... Ah, no, estamos en Chile, perdón. De ahí les iba a mostrar uno en África. Podemos ver cómo las rocas, y esto igual es parte un poco de lo que les tengo que explicar, pero las rocas más claritas acá son más jóvenes, ¿ya? Las rocas más oscuras son un poco más antiguas, y si nosotros la vemos un poco de lado, estas líneas blancas las dibujé para que pudiéramos tener como la referencia, se ven un poquitito más, se ven plegadas como si fuesen un agua. Entonces aquí nosotros, por ejemplo, estamos viendo un sinclinal, ¿ya? Vamos a ver en otro lado, esto es cerca de ¿cómo se llama? De Alto del Carmen, en ese sector, ¿ya? Y aquí nosotros tenemos una... Ah, me está dando cuenta de algo. Eso me estaba pasando, que no se estaba viendo nada porque tenía apagado el relieve. Mil disculpas, ¿ya? Tenía tan apagado el relieve que no se veía. Ya, ahora sí. Entonces, por ejemplo, de hecho vamos a venir a la estructura 2 de nuevo para que se vea más claro. Ay, perdón, era la 1. Entonces, claro, ahora sí se veía bien. Me parecía que sería súper raro, y no estaba entendiendo muy bien qué pasaba, pensaba que era mi red. Entonces, claro, se puede ver como las capas están como acurrucadas, están como así, como haciendo un U, ¿ya? Y esto que está acá al medio, estos blanquitos, son rocas un poco más recientes, ¿ya? Y que corresponden a rocas bueno, están acá también, y aquí la historia es un poquito más larga. Entonces, claro, si nosotros vamos viendo eh, otras estructuras en otros lados, por ejemplo, podemos venirnos cerca a Santiago, y si ustedes alguna vez suben al Cerro Provincia, ¿ya? Se van a fijar que ese es el sector donde está el Salto Apoquindo. Se puede ver que las rocas en el frente cordillerano, en los cerros, aquí en donde están las antenas, como el cerro, ahí estamos. Donde uno sube por ejemplo, por el Parque Mahuida, estas rocas están cayendo, están manteando un poquitito hacia el este, y en este otro sector están el Cerro Abanico, Cerro Danos todavía. Aquí tenemos otras rocas que están cayendo hacia el oeste. Entonces acá se nos genera un sinclinal nuevamente. Ahí, Hans, al final voy a estar respondiendo un par de preguntas, ¿ya? Pero no necesariamente son por alteraciones de termal. Ahí vamos a ver justamente, vamos a ir al lugar de los Valdés, porque sí, es bastante importante ese lugar como para mirar, ¿ya? Porque aquí nosotros tenemos una deformación súper importante. Si nosotros vemos el sector, aquí están los fósiles, placa roja, todas las placas, nosotros vemos que las rocas están más o menos verticales, casi verticales. Sin embargo, nosotros estamos más o menos mirando hacia el sur, directamente al sur ahora. Vemos que están un poquitito inclinadas, así como apoyadas o yéndose hacia el oeste, ¿ya? Nosotros vemos que las rocas acá están bastante más hacia el oeste y acá se vuelven a parar. Esto es pasado las amarillas hacia Santiago, yéndose a Santiago. Entonces nosotros tenemos una historia, o esto nos está contando una historia que las rocas fueron apoyadas, imagínense que fueron originalmente planas, algo levantó en el corazón de la cordillera, que es lo que vamos a ver en la tercera sesión, pero algo en la tercera, ahí en el corazón de la cordillera, hizo que se levantara esto,
que es más o menos lo que tenemos ahí como decía, un poquito hacia el oeste de las Marillas, ¿ya? Tenemos tenemos un montón de rocas que van prácticamente verticales, que es todo el sector de los Valdés y un poquitito hacia arriba, hacia Baños Colinas, que son prácticamente verticales. Eso fue algo que fue más o menos empujado desde Argentina, y ahí lo que tenemos es un gran anticlinal y después tenemos un sinclinal. Que si nosotros nos damos vuelta, ¿ya? Que si nosotros nos damos vuelta, vamos a poder ver, han ido cambiando las imágenes acá, como todo este sector tenemos, acá está el yeso, todo este sector continúa hacia el norte, todas estas placas que son más o menos verticales, ¿ya? Donde tenemos toda esta ¿cómo se llama? Estratos que son más o menos verticales. Y aquí, no sé si se puede o se alcanza a fijar, tenemos unos estratos que están prácticamente verticales. Aquí estamos en San Gabriel, acá es donde se toma el camino subiendo por el río Volcán. Acá está donde hay una cantera que sacaban material. Y las rocas empiezan de ser horizontal cada vez más a ser más verticales, más verticales, más verticales. Y acá nosotros tenemos cortado, como siguen las rocas, tenemos cortado por la erosión. La erosión se ha ido comiendo lo que está de cerro. Pero nosotros acá, por ejemplo, tenemos un pliegue volcado que hace lo que más o menos hace la mano, que se da vuelta y después vuelve acá arriba, a donde se ven de nuevo las placas horizontales. Entonces tenemos un anticlinal que está incluso volcado. Entonces, en el fondo, en la cordillera uno va a encontrar mucho de estas estructuras, pero estas estructuras a veces son de escala bastante grande. Entonces, como que hay que tener una mirada de distancia grande, donde a veces uno va como entendiendo o va más bien pudiendo comprender dónde está metido. Muchas veces uno con solo ver las placas que están, los estratos que están verticales o que están doblados de una forma, no alcanza a tomar como completamente ¿cómo se llama? La perspectiva, la altura. Entonces ahora vamos a volver, en honor al tiempo, a la presentación. Y volvimos a la presentación. Y vamos a ver lo que son las fracturas y las fallas. ¿Ya? Entonces, ya, vamos a ver entonces la fractura y la falla, ¿ya? Y vamos a tomar la diferencia entre estos dos elementos, entre estas dos estructuras geológicas, ¿ya? Por un lado están las fracturas, que son, como su nombre lo dice, una ruptura, una deformación frágil que afecta a las rocas, pero que no tiene un movimiento relativo entre las partes. Es solo se rompió, ¿ya? Y una falla es cuando la roca tiene una fractura, pero la fractura además tiene un desplazamiento entre los dos bloques que se separan, ¿ya? Tiene un movimiento relativo. Por ejemplo, se puede ver en esta, donde acá hay un personaje que está parado haciendo la escala. Se puede ver como, por ejemplo, esta capa blanca eh, se desplaza y este bloque que está a la derecha, esta capa blanca se encuentra más abajo, con respecto a un plano que está acá dibujado, que es en plano de falla, que nosotros llamamos el plano de falla. Entonces ahí tenemos un movimiento relativo, donde un bloque se desplaza con respecto al otro. Ya eso es cuando ya se le llama falla, ¿ya? Por otro lado, repito, fractura es solamente cuando está rota la roca, pero no existe un desplazamiento relativo. Pueden ver cómo acá arriba está esta roca negra, que no está desplazada, y acá abajo esta roca negra que tampoco se desplaza. Entonces esa es la diferencia entre falla y fractura, ¿ya? Por eso en general, era una tontera, pero ya, de hecho me la voy a saltar. Entonces, en general la definición como más formal está acá, pero es la diferencia del movimiento relativo entre uno y otro, ¿ya? Y las fallas se clasifican según su movimiento, ¿ya? Según su movimiento, si es en la vertical o si es en la horizontal. Entonces vamos a ver la clasificación de las fallas, ¿ya? Las fallas
un movimiento en el cual, cuando es el desplazamiento horizontal, se le llama una falla de rumbo, ¿ya? Una falla de rumbo porque, igual que la figura que vimos en la primera imagen, donde estaba esta quebrada que estaba desplazada, como que hubieran cortado hubieran hecho un tajo y estaba desplazado, pues bueno, eso se le llama una falla de rumbo, que básicamente no tiene un movimiento hacia arriba o hacia abajo, sino que no genera relieve y genera un desplazamiento. Podemos ver esta foto abajo, que se la voy a explicar en un ratito más, pero es un resultado de un terremoto que desplazó una carretera, ¿ya? Pero por otro lado tenemos las fallas que tienen un desplazamiento en la vertical, ¿ya? Tenemos fallas que, por un lado, eh, generan acortamiento, ¿ya? Que son más bien fallas de contracción. Eso quiere decir que son respuestas de una compresión, y eso se les llama fallas inversas, ¿ya? Y por otro lado, están las fallas que se llaman fallas normales, que son fallas que se producen cuando se produce tensión y extensión de los materiales. Entonces se alarga, en cierta forma, la corteza, y ahí se produce un descenso, se va a cortar. Entonces, ahí y aquí vamos a una cosa que es un poquitito difícil así como conceptualizarlo al tiro, pero vamos a tener que pegarnos después le vamos a pegar una revisada a eso. Pero hay dos bloques y se definen estas fallas como inversas normales según cuál bloque se mueve con respecto a qué y cómo, ¿ya? Eso lo vamos a ver en un segundito. Pero entonces vamos a ver lo que son las fallas de rumbo, ¿ya? Como les contaba, en las fallas de rumbo, el desplazamiento dominante es horizontal, ¿ya? Y es paralelo a la dirección de la superficie de la falla. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, acá tenemos estos diagramas de bloque abajo, que muestran que tenemos una falla, que es este plano, que está en este sector, o que tenemos en este sector, que está definido de alguna manera, como estoy más o menos mostrando con la mano, y cada uno de los dos bloques se mueve en función de eso. Y ahí es paralelo el movimiento con respecto al plano de falla, ¿ya? Y eso es un resultado de un esfuerzo de cizalle, ¿ya? Y ese esfuerzo de cizalle, que igual es compresivo, pero es un poquitito diagonal, es el que permite que se mueva de esa manera ¿cómo se llama? La corteza de la Tierra, ¿ya? Entonces, ahí definimos dos tipos de fallas, ¿ya? Que a lo mejor no es tan importante saberse los nombres o el tipo, pero es bueno entender que esto en general no tiende a generar relieve y más bien su movimiento es como horizontal. Y ahí es, tenemos una falla que se le llama la falla normal, perdón, falla de rumbo dextral, y que la falla de rumbo dextral es que se acerca a mi mano derecha, ¿ya? Básicamente es una rotación como en las agujas del reloj. Vamos a ver una foto al tiro. Y por otro lado, si es que tenemos una falla siniestral, vamos a tener una rotación al revés, ¿ya? Si yo me paro, vamos a dibujar acá, si yo me paro en esta falla de rumbo, ¿ya? Y aquí tengo mi mano derecha, en esta, esté para donde esté mirando, si estoy mirando hacia el frente, por ejemplo, ahí le estoy dibujando los ojos, no, o donde esté, es la mano derecha la que se me va a acercar y la mano izquierda se me va a alejar. Pueden hacer el ejercicio después en la casa, mirar eso, darle vuelta, pero siempre la mano derecha, para donde esté mirando, se me va a acercar en ese tipo de movimiento. Y en este otro caso, que es la que se llama siniestral, si yo estoy parado, y acá tengo mi mano izquierda, ¿ya? Si tengo mi mano izquierda, acá estoy mirando, ¿ya? De hecho, acá me equivoqué en el dibujo, pero me van a disculpar. La mano izquierda va a ser la que se me va a acercar, como hace la flecha. Y a esa se le llama siniestral, porque es la siniestra la que se me acerca, ¿ya? Y estos son, como les decía, unas rotaciones. En este caso es una rotación como la del sentido de las agujas del reloj, y en este caso es como si fuese una rotación en contra de las agujas del reloj. Se pueden imaginar así estas fallas. Y se ven en la naturaleza como, por ejemplo, lo que vimos en la primera imagen,
o como nosotros vemos aquí, como en la primera imagen me refería a esta de la quebrada que está desplazada, como tenemos un rasgo lineal que va mostrando o va deformando, por ejemplo, el relieve. ¿Ya? Y eso lo vemos lo vamos a ver en una estructura que está en África, creo que es la que quiero que veamos, más bien en Asia, donde por ejemplo, claro, aquí tenemos una falla, que es una falla de rumbo. En esta falla, que si nosotros la vemos súper larga, está muy bien definida, ¿cierto? Y si nos fijamos tenemos los ríos, los cauces, y estos cauces se nos deforman y después siguen en continuación. Y sistemáticamente, cada uno de estos cauces se va deformando. Acá puede ver un cauce que es bastante joven, cómo se deforma, se mueve aquí hacia si nosotros estamos y la vemos así como de frente, o seguimos a su largo, se nos está acercando el lado derecho. Entonces esto sería, por ejemplo, una falla de Extraer. Este cauce está súper bonito, súper marcado, cómo se mueve. Y este también. Entonces tenemos un desplazamiento, y esto es lo que se llama una falla de rumbo de Extraer. Ahora, se pueden fijar la escala de tamaño, o sea, de la escala espacial estamos viendo esto. Entonces, este es el tipo ay, perdón. Estaba buscando la presentación y se me fue. Ya, ahora sí. Mil disculpas. Entonces, claro, en este caso, por ejemplo, se ve una escala un poquitito más chica, más local, cómo se puede ver una deformación de rumbo. ¿Ya? Donde, por ejemplo, acá se generó un terremoto, fue un terremoto magnitud 7,2, un terremoto superficial. En California ocurren, no sé si tan seguidos, pero es el terremoto más o menos típico, y se puede ver cómo, en este caso, esta carretera, este camino, fue deformada de manera tal que un bloque, que es el bloque que estaría siempre a nuestra derecha, se nos acercó. Y por lo tanto, en este caso, tendríamos de nuevo una flecha, una falla que es más bien una falla de Extraer. Cuando tenemos fallas con movimiento en la vertical, vamos a tener que aprender un par de terminología, ¿ya? Bueno, una terminología bastante sencilla que es el plano de falla, ¿ya? Que es el plano mismo donde se produce donde se produce la deformación, ¿ya? Y por otro lado tenemos dos bloques, ¿ya? Porque esto lo definimos con respecto a bloques. Entonces tenemos un bloque que se llama el bloque colgante y otro es el bloque yaciente. Si nosotros tenemos, voy a ocupar esto de ejemplo, si nosotros tenemos un bloque que se está apoyando, necesito otra cosa. Asumamos que, perfecto, tal, otra libretita. Tenemos un bloque de roca acá, y tenemos el otro bloque apoyado. Vamos a tener una discontinuidad entre lo que vendría a ser esta libreta y este cuaderno, y este bloque, ¿cierto? Este que se está apoyando sobre el otro se le llama bloque colgante, y este es el bloque yaciente o el bloque base. Y eso va a definir el tipo de falla que nosotros vamos a ver. Si este bloque, el bloque colgante, baja con respecto al bloque yaciente, o al bloque base, se hace este movimiento, el bloque que está apoyado sobre el otro, se le va a llamar falla normal. Si fíjense que yo lo estoy dejando moverse, deslizar, ¿por qué? Porque se está extendiendo, se está estirando. Si yo lo empujo, va a subir. Y en este caso, si lo empujo, sube, vamos a tener una falla que se va a llamar falla inversa. Y que es contraccional. Estoy haciendo un esfuerzo para contraerle. Entonces, en el caso de las fallas normales, como podemos ver en esta figura,
tenemos que el bloque que cuelga se está desplazando hacia abajo, está descendiendo con respecto al otro porque se está produciendo una extensión. ¿Ya? Y tenemos algunas fotos de fallas normales. Tenemos, por ejemplo, en esta, donde la falla está... Se nota menos la falla que los estratos, pero acá tenemos un plano de falla, acá tenemos otro plano de falla, y estos estratos negros nos marcan, que les voy a... Esto creo que resalta más el verde. No resalta mucho más el verde, pero estos estratos amarillos claros, ¿sí? Ahí más o menos estos estratos negros que se ven en amarillo claro, y que estoy dibujando acá y aquí, tienen un movimiento donde desciende uno con respecto a otro. Entonces, este está bajando, este está... Entonces, como es un movimiento relativo, decimos que sube, no necesariamente subió, y el bloque en que se apoyó, este le vamos a poner B de base, y este va a ser C de colgante. Entonces, el bloque que se apoya sobre el otro es el que desciende. Vemos lo mismo en esta otra, ¿ya? Donde tenemos un plano de falla, tenemos otro plano de falla acá, y estos estratos blancos y negros están desplazados de la misma forma. Entonces en este estrato blanco también está descendiendo con respecto al estrato, con respecto a los estratos que están apoyándose. Entonces eso es como lo típico que pasa o vemos en una falla normal. Y por otro lado tenemos la falla inversa que les contaba, que es como si estuviese apretándose, ¿ya? Y si se está apretando, que de partida generan relieve. De hecho nuestra cordillera está hecha básicamente a punta de fallas inversas. Nosotros tenemos esto, tenemos que se produce en este plano de falla, por ejemplo, que el bloque que se está apoyando es el bloque que está subiendo con respecto al otro. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, este movimiento relativo. O lo mismo acá, donde está este prócer, aquí, si tenemos un bloque que va bajando respecto a otro bloque que va subiendo, y eso está definido por este plano de falla, que es un poquito tímido, pero complejo a la vez, que nos está mostrando esta discontinuidad y esta deformación. Entonces tenemos este otro tipo de falla. Acá tenemos un montón de otras fallas, o sea, de fallas inversas. Acá vemos este estudiante que está mostrando otra falla inversa acá, que está montando este otro bloque. Hay algunas fallas bastante particulares que se le llaman corrimiento, que son fallas inversas de bajo ángulo. Entonces acá, por ejemplo, tenemos estas rocas que están plegadas. Miren cómo empiezan a aparecernos pliegues ahora. Estoy dibujando los estratos, ¿ya? Porque tenemos estratos que están plegados y que se asocian a cómo se empiezan a arrastrar las capas en una falla, ¿ya? Y aquí claramente lo que tenemos entonces es un movimiento de lo que está apoyado hacia arriba, subiendo sobre el otro, y una falla inversa. Acá tenemos una falla más inversa más chiquitita, que es la típica que uno se encuentra de repente en algún afloramiento, donde los estratos están deformados así. Y tenemos otra donde también acá arriba se ve más o menos lo mismo. Entonces, tenemos, así como redondeando un poquitito lo que es una falla normal, que tiene tensión, donde baja un lugar con respecto al otro, y tenemos estas fallas inversas que son por compresión, porque se genera una contracción y que a la larga van generando relieve. Ahora los pliegues se van relacionando con las fallas también, ¿ya? En esta fotografía, que a la derecha, acá hay una persona para la escala, tenemos que hay una falla. Se puede ver que en este sector las capas no tienen una continuidad. Incluso acá se ve que las capas no están unas con otras, están cortadas y medio movidas y deformadas. Sin embargo, acá arriba
nosotros podemos ver que las capas sí tienen continuidad y sí tenemos un pliegue. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que en la parte donde la deformación es más intensa, la roca ya no tiene una resistencia. Y como ya no tiene resistencia suficiente, se rompe. Pero en los lugares donde la deformación es un poco más intensa, que es más arriba, en este caso, las capas empiezan a acomodarse y empiezan a plegarse. ¿Ya? Entonces, primero se produce una deformación que más bien está asociada a una deformación dúctil, y cuando ya la roca no puede permitir seguir estirándose por propiedades mismas de la roca, se genera la ruptura, la fractura y se genera la falla propiamente tal. ¿Ya? Es muy típico encontrar esto, se encuentran muchas veces como resultado de fallas en profundidad, estructuras, morfologías, ¿ya? Que se asocian a pliegues. De hecho, cuando uno sube hacia, por ejemplo, San Carlos de Apoquindo, sube por estas calles donde está el Cerro Calán, existe otro cerro al lado que se llama Cerro Apoquindo, en general lo que uno está subiendo son estructuras, son pliegues, resultado de la falla de San Ramón. Eso lo vamos a ver la próxima vez. Pero en el fondo lo que estamos viendo entonces son cómo se generan las estructuras. Y aquí, bueno, les pongo un video chiquitito de gente que hace estas cosas, que se llaman modelos análogos, donde, por ejemplo, en este caso, lo que hacen es poner una capa de, voy a volver al principio, unas capas de arena, ¿ya? Y con un mecanismo que abajo la empiezan a desplazar. Entonces, básicamente lo que ellos tratan de hacer es reproducir cómo crecen las cordilleras o cómo crecen ciertos procesos o funcionan ciertos procesos de plegamiento geológico. Y lo que se ve acá, que es súper bonito yo encuentro, y de hecho voy a volver a repetirlo de tan bonito que es, que, que en este sector se están produciendo fallas, que son fallas inversas, pueden ver cómo se acorta el espacio y cómo se producen pliegues, pero a la vez pueden ver cómo las fallas inversas van progresivamente yéndose adelante. Esto es bien importante para ver cómo crecen las cordilleras, porque cuando llega a cierta altura en la cordillera, se produce una resistencia tal que ya no les es fácil, ya no les es barato energéticamente a la cordillera seguir creciendo para arriba y crece hacia el lado y se propaga hacia un frente, ¿ya? Y básicamente se va a generar una cordillera más ancha, porque va a tener cierto límite en altura, dado la resistencia que le da el peso de la masa de roca. Entonces, este es como el típico caso, o el típico que nos sirve como de precalentamiento para la próxima semana, que es el típico ejemplo de cómo se va formando entonces una cordillera, cómo se va generando esta, esta deformación, que es lo que se está viendo acá. El video es cortado así por si acaso, no se preocupen, no es que no lo estén viendo bien ustedes, es un poco cortado. ¿Por qué? Porque lo hacen es porque se va parando y de la si se fijan acá le van raspando con un poquitito de arena arriba, que lo que están haciendo es como emulando o haciendo un análogo a la erosión. Y efectivamente, lo que pasa todos los cerros de la cordillera son en el fondo, un modelo o resultado de falla. Básicamente todo, pero más que hablar de- de que un cerro en sí es solamente un modelado de falla, tenemos que el relieve se genera por falla y después la erosión va quitando material encima. Y ese material que va quitando encima la erosión va dejando como resultado ciertas cumbres que son más bien individuales. Pero efectivamente, ahí en el Cerro Pintor se alcanza a ver una especie de anticlinal, que es una deformación producto, o más bien el resultado de un pliegue, más una serie de fallas que no se ven en la superficie, pero que están en profundidad, que son las que están levantando todo el bloque de la cordillera. Y claro, las cordilleras como los Himalayas, con todo ese tipo de altas y definidas son por efectivamente
sistemas energéticos, y particularmente lo que pasa con los Himalayas, es que se tiene una convergencia, acá vamos a irnos como al lado de las placas tectónicas, pero se tiene una convergencia de dos placas continentales, dos placas tectónicas que son de material continental, que es un material que tiene más o menos la misma densidad. Lo que pasa en Chile es que tenemos una placa oceánica que es más densa que la placa continental donde está Chile. Entonces, cuando uno tiene una subducción, en este caso la placa oceánica va a irse por debajo y va a producir algo como lo que pasa en Chile. Que la subducción acá en Chile es muy rápida, y por lo tanto igual tenemos una cordillera muy importante. Pero en el caso de los Himalayas tenemos dos placas que son de la misma densidad, entonces cuando chocan, más bien cuando chocaron hace como 35 millones de años atrás, no pudo meterse una por debajo de la otra. Entonces empezaron como a apretarse, 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 y como ninguna de las dos baja, se empieza a generar una cordillera más bien ancha y muy alta. Entonces ahí, claro, uno podría decir que es muy energética también, pero también están trabadas, no puede avanzar una con respecto a la otra. Entonces, bueno, súper en resumen, vimos que teníamos que la deformación era resultado de esfuerzos, que teníamos una deformación dúctil y que teníamos una deformación frágil. Que la deformación dúctil en general nosotros veíamos que eran pliegues, como de estructura, y que como resultado de la deformación frágil nosotros tenemos fallas, las fracturas prácticamente no las vemos, pero muy típico, que es donde existe un movimiento relativo entre los bloques y que teníamos tres tipos de fallas. Teníamos las fallas normales, las fallas inversas y las fallas de rumbo. ¿Ya? Entonces, ese es como el resumen de lo que vimos hoy día y que de alguna forma, y esto es como el vínculo junto con el video de lo que vamos a ver la próxima sesión, es que como nosotros estamos viendo acá los Andes, este es un corte de los Andes donde están justamente viendo esto de la subducción, donde tenemos la placa oceánica, que es la placa Nazca, tenemos, bueno, acá el Valle Central, acá está Argentina, y aquí está la cordillera. Y en este sector vemos que tenemos una serie de líneas rojas, ¿cierto? Una serie de líneas rojas y tenemos unas líneas de otros colores, azules, naranjas, que se ven como que están un poquito desplazadas y un poquitito deformadas. Todo eso son estructuras geológicas, todo eso son pliegues, son deformación producto efectivamente de esta contracción que se está produciendo y esta contracción al final es son estructuras, o sea, más bien se manifiesta como estas estructuras como pliegues y fallas que hemos estado viendo. Así que bueno, eso sería con la presentación misma, ¿ya? Y vamos a ver entonces las preguntas que vayan quedando. Ya. Quedan un par de preguntas, parece. Hola, hola. A ver, uy, allá está. Uy, hay preguntas Sí, las rocas jóvenes son producto de alteraciones hidrotermales en algunos casos. Las rocas muy jóvenes a veces son producto derechamente de una erupción volcánica. Y tenemos rocas sedimentarias. Ahí tenemos una serie de orígenes con respecto a las rocas. Bueno, contesté un poquito lo del Cerro Pintor. Cordillera de los Himalayas también. Sí, sí, eso, Rus, eso justamente lo vamos a ver el próximo miércoles, ¿ya? Porque re choro, efectivamente teníamos una configuración acá en Chile parecido a lo que es Japón hoy en día, ¿ya? Donde teníamos un mar poco profundo por, digamos, el este, y por el otro lado teníamos el océano. Entonces ahí sí vamos a ver el, ese tema. Pero básicamente. Sí, y sí, pues las fallas pueden tener diferentes grosores en profundidad de la corteza. De hecho, en la figura que estamos, hoy o sea, que voy a volver a mostrar esta misma falla, esta misma presentación, porque sí, nos va a permitir ver eso. Por ejemplo, acá nosotros tenemos el margen de subducción, ¿ya? El margen de subducción es en sentido estricto una falla, ¿ya? Es en sentido estricto una falla inversa. ¿Por qué? Porque este bloque, que es toda la corteza continental, que más bien uno acá usa el concepto de, no, está bien, usemos el concepto de corteza, ¿ya? Toda la corteza continental
está montándose sobre esta corteza oceánica que está subductando. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos una escala de falla de toda la corteza, ¿ya? Lo que se propone, yo acá en verdad existe una discusión así tremenda sobre cómo funcionan bien los Andes en profundidad y es algo que se está discutiendo harto, que existen dos modelos que de hecho les voy a mostrar así rapidito una. Este es el modelo por el cual yo voto, si me preguntan. Y por ejemplo tenemos una serie de fallas chiquititas, o entre comillas chicas, que son las que hacen crecer la cordillera hacia el lado chileno. Existen otras fallas que hacen crecer la cordillera hacia el lado argentino. Y existe una falla maestra, una falla de raíz, ¿ya? Que es un despegue que también debería estar atravesando toda la corteza, ¿ya? Acá la discusión es entre la escuela más bien clásica, que dicen que esta falla maestra en verdad se viene hacia acá y como que corta una especie de triángulo en el frente, así como que agarraría la cordillera a la costa, y esta otra propuesta, que es una propuesta que igual es un poco más nueva como de principios de los 2000, donde se dice que esta falla en verdad es una falla que va más bien, va profundizándose hacia el este, ¿ya? Tiene algunas implicaciones en, por ejemplo, la génesis de los yacimientos y esas cosas, pero en nuestra vida diaria tampoco nos va a implicar mucha diferencia si es un modelo o el otro. Con respecto a la falla de San Ramón, la verdad es que sí se puede apreciar, ¿eh? Se puede ver bastante bien en ciertos lugares, ¿ya? Se puede ver en esto sí la voy a mostrar en Google, sí, se la voy a mostrar rapidito en Google. Eh, esta creo que era la estructura, no, era la estructura 2. Cuando nosotros les estaba mostrando recién acá en Santiago este frente cordillerano, la verdad es que la falla de San Ramón se ve bastante bien en este sector. Acá está el Cerro Calán, ¿ya? Y acá está este otro sector que se llama Apoquindo, que creo, no sé qué nombres le han puesto. Y si uno sube por esta calle que se llama General Blanch, ¿ya? Que viene, por ejemplo, del Metro Los Dominicos, uno viene subiendo, si tiene muy buenas piernas lo puede hacer en bicicleta, y acá empieza una subida muy grande, muy pesada, ¿ya? Esta subida pesada es efectivamente un escarpe de la falla de San Ramón, ¿ya? Es un escarpe, cuando se refiere a un escarpe, la expresión en superficie, ¿ya? Entonces no es necesario llegar tan arriba, ¿ya? Nosotros por todo este sector del frente cordillerano se puede ver la falla, todos estos cerros que son acá, por ejemplo, todo este sector, de acá tienen ¿cómo se llama esta cosa? Un condominio, no sé la palabra correcta para llamar esto, es este cerro entero, que se llama el remanso, todo este cerro entero también es resultado de la deformación que genera la falla. Por todo este sector, como un poquitito más abajo de Álvaro Casanova, pasa la falla, etc. Y después, si nosotros llegamos acá donde está la Universidad Adolfo Ibáñez, la Universidad Adolfo Ibáñez pasa exactamente por donde está la falla. O sea, está instalada justo arriba de la falla. Esta subida a la universidad es donde se pega un salto más o menos importante en la pendiente, y todo esto es un escarpe de falla. Existe un escarpe de falla chiquitito, que está acá, que de hecho no sé si se puede acceder hoy en día, donde no sé si pueden ver estas dos cicatrices que estoy mostrando en la pantalla. Estas dos cicatrices son de trincheras. Se hicieron dos trincheras, dos excavaciones, justamente para poder determinar los sismos en el pasado, y ahí salieron con dataciones y con ciertas determinaciones de ciertos estudios particulares, que el último sismo que pudo haber ocurrido fue más o menos 8.000 años atrás, y el anterior, que sí era seguro, fue del orden de 20.000 años atrás. Entonces, claro, la verdad es que no es necesario hacer un gran trekking ni llegar muy arriba como para poder ver la falla, porque efectivamente pasa por el pie y por el frente de Santiago, ¿ya? Y después, claro, si uno se va más al sur, por acá por la Florida, por acá hay una pasada, por este sector también, acá está el bosque del Panul, en el bosque del Panul también pasan por algunos sectores, y claro,
después sigue hasta Empir, que existe algunas evidencias de que pasa por aquí, más o menos, ¿ya? Después viene por acá, y hacia Lubarnechea, la dehesa, es el otro sector. La verdad es que la falla como tal se da una vuelta, se va por el frente del Cerro Calán y pasa por el Cerro Alvarado, entre el Cerro Alvarado y este cordón del Manquehue, pasa por acá, y aquí se nos pierde, ¿ya? Aquí se pierde, pero lo que ocurre es que pasa y nace otra falla, otro sistema de fallas que se viene por este sector y después se viene más al norte. De hecho se puede ver súper bien como estos cortes en el cerro, donde se ve. Entonces, ahí cuando hablamos como de la falla de San Ramón y eso, igual es interesante ver que en el fondo es más bien un sistema de fallas y que se refiere a justamente lo que permite, o el sistema de fallas que permite que la cordillera vaya creciendo, que como les mostraba en el video, que es como que una vez que alcanza cierta altura el relieve, ya no es eficiente para el relieve seguir subiendo y le conviene avanzar hacia el frente para generar un relieve nuevo. Y ese es el proceso en que estamos viviendo. Sí. Ay, perdón, perdón que me escape de Santiago, no, está muy bien. Que sea que en la región de Antofagasta la cordillera se desplaza hacia el este. Ah, es que acá en la región de Antofagasta tenemos un montón de cosas. Aquí tenemos un sistema, es súper entretenido allá. Pero claro, lo que pasa es que el sistema aquí es un poquitito diferente, ¿ya? Acá, entre paréntesis, en Antofagasta tenemos la falla de Atacama, porque un sistema de falla súper famoso que si uno viene por Antofagasta hacia el sur, por estos caminos que van así como hacia Taltal, por estas rutas, uno ve unos verdaderos, bueno, ahí se puede ver como unos escarpes de roca notables, y puede ver cómo esta falla corta, ¿cómo se llama? Corta depósitos, corta un montón de cosas. Si uno se mete por acá, puede ver cómo, bueno, en fin. Ahora, ¿por qué se ve más hacia el este la cordillera? Porque nosotros tenemos acá tenemos del orden de 300 kilómetros, no sé cuánto. Es una historia un poco más larga, pero en el fondo la placa oceánica, en cierta forma, ha ido jugando un poquitito con su ángulo, ¿ya? Se ha ido jugando un poquitito con su ángulo, y cuando se hace más baja, se tiende a estirar un poco, ¿ya? Se tiende a ir un poquitito hacia atrás, y como no puede haber vacío en la corteza, este contacto tiende a avanzar con ella. Y ahí se produce una extensión en la cordillera, o sea, perdón, en la corteza continental. Y en este caso, hace mucho tiempo atrás, estamos hablando de unos 120 millones de años, se produjo un proceso extensional más o menos importante que generó más espacio. Y que ahora, desde hace un tiempo atrás, pero ahora se está cerrando un poco más, ¿ya? Entonces, se está produciendo que la cordillera, en este caso, está creciendo, ¿ya? Y acá, particularmente, el valle donde se encuentra el Salar de Atacama, esta cuenca del Salar de Atacama, es resultado de ese proceso como de extensión y que después vuelve a haber una compresión. Eso se le llama una inversión tectónica, donde se extendió y después se comprimió. Entonces también existe un poco de diferencia y conversación si esta cordillera, que es la que uno sube, que es la cordillera de la Sal y cordillera de Omeico también hacia el sur, es parte de la cordillera principal, o la cordillera principal es solo este sector donde se encuentra como el arco volcánico y el altiplano. Ya ves, una discusión más científica finalmente. ¿Cómo se construye un mapa geológico a gran escala? Como la sociedad, no, de nada hablan. ¿Y cómo se construye? Uf, es tremendo porque al final es una tremenda vega, porque de partida uno se parte por estudios que son más o menos a escala regional y una escala de tiempo, donde se van viendo qué rocas, y qué rocas me refiero con qué tipo de rocas, qué materiales son, para entender qué ambientes se depositaron y qué edades tenían. Entonces, uno primero hace una aproximación grande, de una escala de 250.000, que quiere decir que cada centímetro del mapa, por ejemplo, es 250.000 centímetros en la vida real.
¿ya? Entonces un montón de tamaño, ¿ya? Y uno define, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio acá, súper cortito, no estaba preparado para esto, pero está súper bien. De hecho, creo que tengo acá una... eh, ajá, súper. Entonces, por ejemplo, lo que uno hace es va reconociendo qué roca, estratigráficamente, cuando hablamos de estratigráficamente me refiero a qué periodo del tiempo geológico corresponden y qué tipo de roca es. Entonces uno dice qué ambiente sedimentario tenemos, o de depositación, y qué ambiente y qué edades tenemos. Entonces, por ejemplo, en esta, que es un mapa geológico chileno, que es el mapa de una escala de 1.000.000, que es una escala grandota, y vamos viendo que los diferentes colores significan diferentes tipos de roca y diferentes edades. Entonces estas se van juntando. Y si uno puede ir juntando a lo largo de Chile, puede ver que, por ejemplo, acá aparece un montón, una cosa café, 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 que va de norte a sur, donde aparecen más y otros menos material. Y básicamente es un trabajo de chino. Ya no sé si se sirvió un poquitito eso. Y claro, y esta línea oscura que se ve acá, que me imagino que es esta la que estás preguntando, sí, es la fosa. Es la fosa y es justamente donde se pone en contacto la placa de Nazca, que es donde tengo la mano, con la placa continental, con la placa sudamericana en este caso. Entonces, justo en este sector es donde se produce la expresión en superficie de esas puntas, ¿ya? Y eso se le llama la fosa y efectivamente, como tú bien dices, es el lugar donde se junta, donde se encuentra, ¿ya? Oye, Juan, y bueno, y las Torres del Paine son un temón, porque hay, por acá nos vamos a las torres, de nada, de nada, y las torres están como por acá. Y lo que pasa con las torres es que tenemos dos efectos, dos efectos. En todo este sector tenemos un par de efectos. Tenemos la tectónica, eh, la tectónica donde en el fondo estamos apretando, al apretar vamos a alzar rocas, ¿cierto? Que están más abajo, y en ese sector tenemos mucho proceso glaciar. Y el proceso glaciar es, en vez de la lluvia, que es como una lima suavecita, el proceso glaciar es una lluvia, básicamente, es una cosa muy brusca, muy, muy buena para romper el material e ir sacando. Entonces, lo que pasa con esto es que son unas rocas, la parte blanca de Torres del Paine son unas rocas más bien blancas, que son una granidorita, que son rocas ígneas, que son de un fundido que cristalizó en profundidad, como a 5 kilómetros, 5, creo que 4 kilómetros, ahí no me acuerdo exactamente el dato, y con el proceso tectónico fueron levantándose, y por otro lado tenías los glaciares que fueron como raspando arriba. Y como fueron raspando, fueron sacando material y van generando esa morfología y van entonces exhumando, que es el proceso final de llevar la roca desde profundidad hasta la superficie, ¿ya? Y básicamente es ese proceso. Entonces hay una suma de esto tectónico con la erosión glaciar. Y ahí se va generando esta exposición de una roca que está más en profundidad que esa roca blanca, y las rocas negras que están arriba, que son las rocas sedimentarias, que son unas rocas que son de origen medio tirando para marino, ¿ya? El ladrillado, bueno, más bien es que el ladrillado es algo más bien volcánico, donde el ladrillado tenemos que son rocas producto de erupciones volcánicas, son lavas, básicamente que con el tiempo, o sea, más que con el tiempo, al momento de enfriarse se contrajeron y generaron ahí unas grietas poligonales que dejan esa, esa superficie plana, ¿ya? Y que se depositó por esto, y sí, ha alzado un poco por las fallas que están a los bordes de las cordilleras, que van levantando un poco la cordillera, pero básicamente es un relieve constructivo, me refiero a un relieve que se produjo por la depositación de lava, ¿ya? Entonces las fallas son las que en cierta forma levantan el bloque completo, pero eso además se depositó, como si echáramos
no sé, merengue encima de una torta, ¿ya? Eso más bien es algo. Sí, en cancha de carreras es muy, muy similar. Filip, ¿a qué te refieres con fallas abiertas? Oye, a mí me quedó medio claro, medio poquito claro. Eh, que una falla esté así abierta y uno se caiga para el fondo, así, fondo. Ya, no, yo no conozco muchos casos de eso. O sea, durante terremotos puede ser que se producen aperturas temporales, pero así como una falla propiamente tal abierta, no. En general digo, va a ganar van a ganar los esfuerzos y la necesidad de que en la corteza no hayan espacios, no hayan vacíos, finalmente. ¿Ya? Y sí, pues efectivamente una falla puede influir en la actividad volcánica. De hecho, voy a mostrarle los volcanes, ¿ya? Todos estos son los volcanes del sur de Chile. Acá está el Cerro Hudson, el Macá, el Cay, el Mentolat, Melimoyu, Palena, etc. Y si se fijan, están todos estos volcanes del sur súper alineaditos, súper alineaditos, ¿ya? Están tan alineados, ¿por qué? Porque efectivamente existe una falla, que se llama la falla de Liquiñovsky, acá en el sur. Y eh, esta falla, sí, vamos a ir a viajar al Cerro Pintor ahí también, entonces. Y esta falla permite o da espacios para que al ir moviéndose puedan ascender los magmas, los materiales que están fundidos. Y estos fluidos fundidos permiten, entonces, por ejemplo, todo este rasgo que es súper lineal. ¿Ven? Acá tenemos rasgos súper lineal, o sea, todo lo que está con agua es básicamente una línea norte-sur, ¿cierto? Y sobre esto se van instalando los volcanes, porque van permitiendo pasar los fluidos, los fundidos, y construir entonces, o tener la salida. Entonces, todos los volcanes, ¿ven? El Antillanca, el Puyehue, el Cordoncao y el Openado, el Mocho. Acá pasan unas cosas un poquito más raras, porque de hecho el Villarrica, el Quetrupillán y el Danín también están alimentados por una falla, pero es una falla que es una falla más bien noroeste-sureste, ¿ya? Pero que sí está relacionado a todo el sistema de esta falla del Kiñovsky, ¿ya? Entonces podemos ver que todos estos volcanes están alineados entonces sí, existe una correlación, o más bien una relación, de alguna forma importante entre volcanes y fallas, sobre todo en el sur. ¿Ya? Acá en el sector más bien central de Chile, no existe esa relación tan directa, tan evidente. ¿Ya? Y ahora vamos a ver el Cerro Pintor, que estamos aquí, Palomo, Rancagua, etc. Entonces, claro, nosotros nos vemos acá, vamos subiendo, esto es el Cerro La Parva, y no sé si, pucha, esta foto no es la mejor, ¿ya? Pero nosotros tenemos todo, no se alcanza a ver tan claro, la verdad. Pero tenemos unas rocas que son unas rocas prácticamente horizontales acá, ¿ya? Se alcanza a ver, yo creo que eso. No acompaña mucho la foto en verdad, pero si nosotros nos fijamos y vamos caminando por acá, vamos a ver que las rocas están un poquitito plegadas, ¿ya? Todas estas rocas están un poquitito plegadas. Si nosotros miramos hacia el otro lado, que a lo mejor la foto nos va a acompañar más, podemos ver que tenemos todo esta especie de plano que tenemos detrás del San Ramón, ¿ya? Que le llaman los azules a algunas personas, otro el plato de Farellón es lo más científico, y que acá abajo, bueno, tampoco alcanzamos a ver muy bien, ¿ya? Se ven las rocas que están más o menos horizontales, pero si nos metemos acá está en Valle Nevado, hacia el Tiempo, nosotros podemos ver que existen unos pliegues, ¿ya? Tenemos unos pliegues donde las rocas se van levantando en el tiempo. Si nos fijamos bastante bien acá, las rocas ya no están tan horizontales. Tenemos algo que es como así, ¿ya? Esas rocas que no están tan horizontales, nos vamos a venir ahora hacia el Colorado y nos vamos a parar más o menos aquí en la Bonilla y vamos a ver que esas rocas que se veían horizontales tampoco las están tanto y tenemos acá un anticlinal grandote que está en el Colorado, ¿ya? Donde están estas capas, por ejemplo, que se ven estas capas medias celestes, tenemos estas capas medias blancas,
donde la roca en verdad está doblada como un anticlinal, como una A, pero muy abierta, muy extendido, ¿ya? Y básicamente esta estructura uno la puede continuar hacia el norte, ¿ya? Y todo este sector donde está el plomo, donde están todo la paloma, todos estos grandes cerros, son el frente de esta roca que está más o menos montada en este antequinal. No sé si quiero, no sé si me expliqué del pintor. Eh, sí, sí, a ver, de las erupciones efectivamente, o sea, hay varias, de nada, hay varias razones, ahí no cacho bien, no, en general como que la vulcanología no es mi 100% mi especialidad, y no me acuerdo así como de memoria de todas las erupciones, pero sí son un sistema que está digamos que están interconectados sus volcanes y de alguna manera tienen el mismo magma, la misma química que los alimenta. Entonces, cuando están muy relacionados a los mismos fluidos que están ahí. Y con respecto al San Ramón, yo la verdad es que, bueno, yo estudié mi memoria de grado y hice un doctorado, y mi tesis de doctorado es justamente sobre la falla de San Ramón y me dedico en lo profesional a los peligros geológicos, ¿ya? Y hago estudios de peligro en general. Y mi tema es que me pasa, tengo una sentimientos bastante encontrados con eso, porque considero que no es correcto, no es bueno, ¿ya? Pero no solo por la falla. Además, para mí me pasa que el ecosistema del frente cordillerano es un sistema bien importante, porque por ahí se produce, por ejemplo, las recargas de agua para las napas subterráneas de Santiago. Se produce cierto equilibrio entre los materiales que de alguna forma entran a la cuenca, lo estoy hablando en técnico, pero por ejemplo, ahí es donde se aportan materiales en forma de aluviones, ¿ya? Y los aluviones para mí son un peligro mayor o más serio que la falla propiamente tal. La falla sí va a generar terremotos una vez cada ciertos miles de años, ¿ya? Que puede ser cada 5.000, cada 10.000 o cada 20.000, aprox, ¿ya? Y puede ser un terremoto grande. Eh, y por lo mismo no me gusta que se construya sobre ella, ¿ya? Pero creo que no es el principal riesgo de la cordillera y no es la principal desventaja, la principal amenaza. O sea, por un lado está el hecho que si llega a generarse un terremoto ahí se pueden cortar las vías como de agua, está la planta de Puente Alto, hay un montón de suministro eléctrico, un montón de cosas importantes pasando por ahí. Pero pero claro, la posibilidad de que ocurra en corto plazo es baja. Entonces, bueno, ahí está como, tengo algunas cosas encontradas y yo de verdad insisto, para mí el problema de los aluviones y un problema más bien de equilibrio ambiental, más importante que la falla en sí. O sea, para mí, por ejemplo, me impacta más cómo se está tapizando todo de cemento y cómo no se deja infiltrar el agua que viene de la cordillera. Eso, por ejemplo, es uno de los problemas un poco más grandes de la densificación hacia los pies cordilleranos. No sé si eso sirve. Ya, pues, no sé cómo están. Hoy nos fuimos en, en una larga conversa, parece, ¿eh? Así que, nada, espero que les guste. Voy a dejar de grabar